Bueno, muchas gracias, doctor. Buenos días. Y como mencionaba el doctor Ortiz, mi nombre es Andrés Quesada, soy residente de segundo año del servicio de oftalmología y el día de hoy voy a realizar una charla sobre los diferentes reportes que se han hecho sobre efectos secundarios y manifestaciones oculares asociados a la vacunación contra el COVID-19. Esto pues debido al auge pues, que ha tenido la pandemia y diversas manifestaciones atípicas que se pueden presentar asociadas posiblemente pues a la vacunación. La charla va a estar dividida en 4 ítems principales, siendo primero una pequeña introducción acerca de lo que es la enfermedad por COVID-19. Después de esto, hablaré sobre los diferentes tipos de vacunas que existen. También habrá un video explicando los 3 mecanismos de vacunas disponibles y aprobados en Estados Unidos. La tercera parte es una revisión de 2 artículos sobre los diversos reportes en la literatura de manifestaciones oculares de la vacuna y por último, pues unas pequeñas conclusiones. Comenzando primero sobre qué es la COVID-19, pues es una patología, una enfermedad causada por el nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. Los primeros reportes de casos de pacientes infectados por el virus se presentaron en diciembre del 2019 en la provincia de Wuhan, en China. Se mencionaba inicialmente que eran unos casos donde se presentaba una neumonía vírica, pacientes con sintomatología respiratoria, lo que llamó la atención, pues la rápida progresión, la gravedad de estos síntomas y en algunos casos pues la muerte de varios pacientes. ¿Por qué se caracteriza el COVID-19 en cuanto a la parte de sintomatología? Los principales síntomas que puede presentar un paciente contagiado con COVID se dan por fiebre, la presencia de tos seca, astenia, dinamia. Llama la atención también, en algunos casos, la pérdida del gusto o del olfato, cuadros de congestión nasal, odinofagia, que es bastante marcada. En algunos casos se presenta conjuntivitis, dolores musculares y articulares, erupciones cutáneas. En algunos casos también se presentaban síntomas gastrointestinales, diarrea, vómito o dolor abdominal, escalofríos y en algunos casos un poco más raros la presencia de sintomatología vertiginosa. En cuanto a la progresión, los síntomas graves se van a caracterizar por la presencia de disnea, anorexia, síntomas neurológicos que se empiezan manifestando por confusión, presencia de dolor torácico y una fiebre característica mayor a 39 grados de difícil control. En cuanto a la parte de la historia natural de la enfermedad, se presenta más o menos un 80% de los pacientes tienen una recuperación espontánea de los síntomas. De todos los contagiados, el 15% va a requerir ingreso, hospitalización y suplemento de oxígeno, y en el 5% de los pacientes van a requerir ingreso a unidades de cuidados intensivos. Los factores que pueden llevar a la muerte de los pacientes están dados por insuficiencia respiratoria, presencia de síndrome de dificultad respiratoria del adulto, sepsis, presencia de tromboembolismos y falla orgánica multisistémica, siendo los 3 principales órganos afectados el hígado, el riñón y el corazón. A fecha del 21 de marzo de este año, pues tenemos que en el mundo se han presentado 471 millones de contagios por la enfermedad, con un número de 6.1 millones de muertes. Esto pues se evidencia acá en estas gráficas. Y en lo que respecta a Colombia, también a fecha del 21 de marzo, se contabilizaban 6.08 millones de contagios, con una cifra de 139.452 muertes asociadas a la enfermedad. El surgimiento de esta pandemia pues ha permitido retomar muchas de las medidas de prevención de contagio, siendo las más importantes el distanciamiento social, el uso estricto de mascarillas o tapabocas, evitar las conglomeraciones, perpetuar una adecuada ventilación de los espacios y de nuevo pues
la importancia de una adecuada higienización y un lavado de manos frecuente con el fin de evitar la transmisión del vector. A continuación, voy a presentar un video sobre las diferentes vacunas aprobadas por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y algunas diferencias entre pues, las tres vacunas que se aprobaron por este instituto. Pero Andrés, no se oye lo que está hablando la modelo, no se oye. ¿Ahorita se escucha? Se oye interrumpido y muy bajito. No se oye. Un segundo. Darle volumen a esto. ¿Sigue yendo bajito? Se oye muy bajito y un poco entrecortado, muy bajito. Cada vacuna hace que el cuerpo de la persona reconozca y proteja contra el virus COVID-19. Es importante recordar que ninguna de estas vacunas puede dar COVID-19 a una persona. Unas vacunas contra el COVID-19 requieren una dosis Pues el sonido es deficiente, se oye y se entiende por trazos, pero no todo. dosis. Necesitará le puedo subir más ambas dosis de la vacuna para estar completamente vacunado y protegido contra COVID-19. Repasemos los tres tipos diferentes de vacunas COVID-19. El primer tipo de vacuna que hablaremos es una vacuna de mRNA. Ahí mejoró. Ahora mejoró, sí, ya mejoró. COVID-19 que da instrucciones a las células del cuerpo sobre cómo producir una proteína inofensiva que es exclusiva del virus COVID-19. Una vez que las células producen copias de esta proteína, destruyen el material genético de la vacuna. El cuerpo de una persona reconocerá que la proteína no debería estar ahí y formará glóbulos blancos especiales para combatir el virus. Estas células especiales llamadas linfocitos T y linfocitos B recordarán cómo combatir el virus si la persona contrae COVID-19 en el futuro. El segundo tipo de vacuna de que hablaremos es una vacuna de subunidad proteica. Este tipo de vacuna incluye partes inofensivas llamadas proteínas del virus que causan COVID-19 en lugar de todo el virus. Una vez que una persona recibe este tipo de vacuna, su sistema inmunológico reconoce que las proteínas no pertenecen al cuerpo y comienza a producir linfocitos T y anticuerpos. Si una persona alguna vez contrae COVID-19 en el futuro, las células de memoria reconocerán y lucharán contra el virus. El tercer tipo de vacuna que hablaremos es una vacuna vectorial. Este tipo de vacuna contiene una versión modificada de un virus diferente al que causa COVID-19. Adentro de la cápsula del virus modificado se encuentra material del virus que causa COVID-19. Esto se llama vector viral. Una vez que el vector viral está dentro de las células del cuerpo, el material genético les da instrucciones a las células para producir una proteína que es exclusiva del virus que causa el COVID-19. Con estas instrucciones, las células hacen copias de la proteína. Eso hace que el cuerpo desarrolle linfocitos T y linfocitos B que recordarán cómo combatir el virus COVID-19 si una persona contrae COVID-19 en el futuro. Repasemos lo que acabamos de discutir y repasemos algunos de los puntos clave.
Actualmente hay 3 tipos principales de vacunas de COVID-19 que están autorizadas y recomendadas para el uso en los Estados Unidos o se están estudiando en ensayos clínicos a gran escala en los Estados Unidos. Ninguna de estas vacunas puede dar COVID-19 a una persona. Los 3 tipos de vacunas son vacunas de mRNA, vacunas de subunidades proteicas, vacunas vectoriales. Bueno, pues habla a aclarar que en el video pues no mencionan las vacunas de virus inactivado, dentro de las cuales se encuentra pues una de las aprobadas en Colombia, que es la vacuna de Sinovac. Ya habiendo visto pues el video, tenemos un brochazo acerca de cuáles son los tipos de vacunas sobre las cuales se ha venido trabajando desde el inicio de la pandemia. Y ahora en lo que respecta a Colombia, pues tenemos 5 vacunas aprobadas por el Instituto Nacional de Salud, por el Ministerio Nacional de Salud, dentro de las cuales encontramos la vacuna de Pfizer-BioNTech, la de Sinovac, la Janssen, AstraZeneca y Moderna. Esta tablita, a fecha de marzo del 2019, de marzo 19 del 2022, se observa que en Colombia se han aplicado más de 79 millones de dosis de la vacuna, donde aproximadamente 34 millones de personas tienen esquemas de vacunación completos, siendo estos de primera, segunda dosis y refuerzo. La primera vacuna es la vacuna de Pfizer, cuyo nombre es BNT162b2, esto con el fin de la referenciación en los artículos a mencionar más adelante. Es una vacuna que inicialmente requería de 2 dosis, es una vacuna que basa su tecnología de ARN mensajero y con una eficacia del 100% en la prevención de la enfermedad grave y la muerte. Este número pues está presente en las 5 vacunas aprobadas en el país. Sin embargo, los cambios se van a ver ya es en la eficacia en cuanto a la prevención de los contagios, siendo la de Pfizer-BioNTech la de mejor eficacia con un 95% de prevención. La siguiente vacuna es la vacuna de Sinovac, que también requería de 2 dosis para su esquema completo. Esta vacuna utiliza una tecnología de virus inactivado. Dentro de las estadísticas pues, se ha evidenciado un 77.96% de disminución de riesgo de enfermedad moderada y un 50.4% de prevención contra el contagio. La vacuna de AstraZeneca es una vacuna que trabaja bajo la tecnología de vector viral. Es una vacuna que requiere inicialmente 2 dosis para su esquema completo y esta presentaba una eficacia del 70.4% en la prevención del contagio. La vacuna de Janssen es una vacuna que trabaja bajo vector viral. Esta, a diferencia de las demás, solo requería una dosis inicialmente, con una eficacia del 66.3% para prevención de los contagios de COVID-19, y la última es la vacuna de Moderna, vacuna que pues, funciona mediante la tecnología de ARN mensajero, requería 2 dosis para su esquema completo y esta presentaba una eficacia muy buena, muy cercana a la de Pfizer, de un 94.1% en la prevención de los contagios. Pues eso es básicamente como una pequeña introducción y las diferentes vacunas que se han manejado en el país, también en el mundo. Pues en el mundo también hay otros tipos de vacunas que se han utilizado, sino que pues ya mirando pues este par de artículos que revisé, fue publicado en noviembre del año pasado, se evidencia que la mayor cantidad de casos con efectos secundarios oculares se presentan con vacunas de RNA mensajero y vacunas de vector viral. Comenzando con las diferentes reportes de casos, comenzamos con alteraciones en los tejidos palpebrales. Estos autores encontraron 6 casos reportados en la literatura de alteraciones palpebrales. Son pacientes que se encuentran con una edad entre los 44 y los 67 años. Acá, qué pena, no es la duración de los síntomas, sino el inicio de los síntomas posterior a la vacunación, oscilaba entre más o menos 10 días,
y las principales manifestaciones fueron edema palpebral, lesiones purpúricas y reactivaciones de herpes zóster ocular. En el caso de la reactivación de herpes zóster ocular, ellos mencionan un caso de un paciente con diagnóstico de artritis reumatoidea seropositiva que se presenta a la clínica con dolor severo en el ojo izquierdo y en la frente, 4 días después de la aplicación de la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Acá tenemos unas imágenes de 2 pacientes. El primero, en las imágenes de arriba, es un paciente de 67 años que se presenta con un cuadro de lesión purpúrica en párpados superiores 21 días después de la aplicación de la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Y abajo, una paciente de 44 años que se presenta también más o menos unos 18 días después de la vacunación con la segunda dosis de Pfizer. Los pacientes pues solamente presentaban las lesiones en piel y aproximadamente 20 a 25 días los síntomas se resolvieron de manera espontánea. En cuanto a las alteraciones en córnea y superficie ocular, se presentó en 6 pacientes con una edad media de 68.5 años. La duración, el inicio de los síntomas se presentó aproximadamente 14 días después de la vacunación y las principales manifestaciones fueron rechazos a los injertos corneales en casos por queratoplastia penetrante y en uno por un trasplante endotelial. Entonces acá observamos una imagen de un paciente de 62 años quien tenía un antecedente de una queratoplastia penetrante por una cicatriz corneal. El paciente se presenta después de 3 semanas de la vacunación de primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, presentando visión borrosa y ojo rojo. También pues se observan aquí los cambios que se pueden manifestar como pues la opacificación de la córnea y pues la congestión conjuntival, llevando al diagnóstico del rechazo del injerto corneal. Acá tenemos otro caso, en este caso es un paciente de 71 años que presentó una descompensación corneal posterior a una cirugía de catarata. Se llevó a trasplante endotelial y 7 días después de la vacunación de la primera dosis de Pfizer, el paciente se presenta con disminución de la agudeza visual, se puede observar una opacificación difusa de la córnea, también pliegues en la membrana de Descemet. Acá se objetivizan estos hallazgos con una imagen en OCT. Se pueden observar los pliegues, el grosor de la córnea llegó hasta los 714 micras y ya posterior a un manejo con corticoides, principalmente con prednisolona oral, se ve la resolución de la sintomatología después del tratamiento. Acá se observa también un caso de una paciente de 66 años, también posterior a trasplante endotelial. Los síntomas se presentaron 21 días después de la vacunación, también con vacuna de AstraZeneca. Se puede observar una reacción en la cámara anterior, presencia de precipitados retroqueráticos, también objetivizados acá en la OCT, los cambios del grosor de la córnea. Fueron notados en la paciente con un grosor corneal, un espesor corneal en el ojo derecho de 660 micras y de 622 micras en el ojo izquierdo, pues esta paciente también fue sometida a tratamiento inmunomodulador. En cuanto a las manifestaciones retinianas, los autores reportan 7 pacientes con edades entre los 20 y los 33 años, siendo una media de los 24.7 años. El inicio de los síntomas fue aproximadamente una mediana de los 4 días posteriores a la vacunación, siendo las principales manifestaciones casos de neuroretinopatía macular aguda, retinopatía serosa central y 2 casos de desprendimientos retinianos. En este caso, es una paciente de 27 años con un antecedente de importancia que era el consumo de anticonceptivos orales. La paciente presenta escotomas paracentrales después de la primera dosis de vacunación con AstraZeneca. Y acá se puede observar en la fundoscopia y en las fotografías a color, pues estas lesiones que se encuentran en la región macular. Se observan también unas alteraciones en la disrupción en la capa de elipsoides en ambos ojos. En la OCT, pues entonces se realiza el diagnóstico de una neuroretinopatía macular aguda posiblemente asociada
a la vacunación. En este otro caso, vemos un paciente de 33 años, no tenía antecedentes de importancia, no tomaba ningún medicamento. El paciente se presenta después de 69 horas de la aplicación de la primera dosis de Pfizer, refiriendo visión borrosa y metamorfopsias en el ojo derecho. O sea, acá se pueden observar en las fotografías a color unas lesiones pálidas en región inferotemporal de la mácula, y en la OCT se observa un ligero edema macular, lo cual pues lleva al diagnóstico de retinopatía serosa central. Estas imágenes son de una paciente de 22 años con antecedente de miopía. No refieren que la paciente haya tenido algún tipo de trauma ocular, ningún otro antecedente de importancia más allá de la miopía. La paciente refiere 15 días después de la aplicación de la vacuna de Moderna, disminución de la agudeza visual, y se observa en las imágenes de ecografía desprendimientos de retina bilaterales, y acá pues, en las imágenes del fondo de ojo se observa que en el ojo derecho hay un compromiso macular y en el ojo izquierdo la disminución de la agudeza visual no era tan severa, sin embargo pues estaba el desprendimiento sin compromiso de la mácula. Se mencionan 7 pacientes con manifestaciones uveales, edades entre los 23 y los 43 años, con un tiempo de aparición de los síntomas oscilando entre los 15.2 días. Las principales manifestaciones fueron uveitis anterior aguda, un cuadro de panuveitis, coroiditis multifocal, un paciente que presenta un cuadro de retinopatía aguda zonal externa oculta. También se presenta un caso de manifestaciones de reactivación de la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Arada y pues uveitis en diferentes localizaciones. Este caso es el de un paciente de 23 años que no tenía pues ningún antecedente de importancia. Se presenta después de la aplicación de la primera dosis de la vacuna de Pfizer, 3 días después con ojo rojo y unas alteraciones en la agudeza visual. El paciente recibe tratamiento con esteroides tópicos con una mejoría notoria de los síntomas. Posterior a eso, se administra la segunda dosis de vacuna. 13 días después, el paciente ingresa otra vez por síntomas, se evidencia un aumento de los anticuerpos anti-COVID-19. El paciente presenta de nuevo hiperemia conjuntival, una marcada limitación en la agudeza visual, dolor ocular y fotofobia, por lo cual se realiza un diagnóstico de reactivación de la uveitis. El paciente recibe manejo con esteroides tópicos y un seguimiento por oftalmología, y aproximadamente 2 meses después del inicio de los síntomas, toda la sintomatología pues resolvió con el tratamiento. Acá se observa un cuadro en imágenes ecográficas de un paciente de 43 años, quien presentó disminución de la agudeza visual 3 días después de la segunda dosis de Pfizer, y se observaba en el examen físico inflamación en cámara anterior, y se observa también, pues acá en imágenes ecográficas, en la primera al ingreso, un engrosamiento difuso de la coroides. En la imagen B ya se ve una resolución de este cuadro posterior al manejo con corticoides. Sin embargo, cuando se suspende el manejo con estos, se vuelve a identificar un proceso inflamatorio panuveítico. Estas imágenes son de un paciente de 34 años que presentó disminución visual una semana después de recibir la segunda dosis de la vacuna contra COVID, en este caso creo que fue AstraZeneca. Se observan múltiples signos de desprendimiento en región macular, principalmente en el ojo derecho, un engrosamiento coroideo severo en ambos ojos. Se realizó el diagnóstico de una coroiditis multifocal. El paciente recibió tratamiento con inyecciones intravítreas, y acá se ve el resultado después del tratamiento, pues una mejoría de la estructura de la retina con una disminución del edema y una normalización del grosor de la coroides en ambos ojos. Este caso es el de un paciente con diagnóstico de enfermedad de Vogt-Koyanagi-Arada. El paciente había sido manejado con micofenolato y ciclosporina de manera exitosa durante 6 años.
El paciente, después de la segunda dosis de vacunación con Pfizer, presentó disminución de agudeza visual, alteraciones también dadas por metamorfopsias, y se observa en las fotografías de verde e indocianina pues unas alteraciones también en el llenado capilar, y en imágenes fotográficas y de OCT se observan signos de edema macular. El paciente recibió tratamiento y posteriormente pues se evidencia también una parcial resolución de la sintomatología, que requirió de nuevo manejo con corticoide y con infliximab para retomar el control de la patología. En cuanto a las manifestaciones neurales, se observaron 3 casos de pacientes que refirieron sintomatología asociada a alteración nerviosa, siendo la edad media entre 59.3 años, con un inicio de los síntomas aproximadamente de 6 días. Las manifestaciones fueron en un caso de neuritis óptica, el siguiente caso fue una neuropatía óptica arterítica isquémica anterior, y uno de los pacientes presentó parálisis del sexto par craneal. Estas imágenes de resonancia magnética son de una paciente de 40 años con antecedente de esclerosis múltiple, quien presentó disminución de la agudeza visual bilateral de progresión rápida 2 semanas después de la primera dosis de vacuna de AstraZeneca. La paciente llegó a una visión de NPL. También estaban asociados, aparte de la sintomatología ocular, paraparesias que se deterioró hasta la paraplegia con ausencia de reflejos tendinosos. Se evidencia también pues, la presencia de un realce acá en la región del quiasma óptico, y también se evidenciaron placas en la médula espinal de reactivación pues, secundarias a la vacuna del proceso de la esclerosis múltiple. Acá se observa un caso de un paciente de 79 años quien presentó pérdida de la visión súbita 2 días después de la segunda dosis de Pfizer. Se evidenció en los laboratorios un aumento de la velocidad de sedimentación globular de la PCR. Se presentó también clínicamente un cuadro de defecto pupilar en el ojo derecho, y se veía también pues, en las imágenes de fondo de ojo un disco óptico un poco más pálido, pero pues estos cambios se objetivizaron más a la hora de tomar tomografía de coherencia óptica y un campo visual donde se observa un marcado adelgazamiento de la capa de células ganglionares en el ojo derecho, y esto se veía reflejado también pues, en una marcada disminución de la sensibilidad en el campo visual derecho. En el ojo izquierdo también había un adelgazamiento de capa de células ganglionares, lo cual nos daba un defecto altitudinal superior en el ojito izquierdo. Y acá están las imágenes de una paciente de 59 años previamente sana, que presentó diplopia horizontal 2 días después de la vacunación de Pfizer, la primera dosis. Se observa en el examen físico una endotropia de 25 dioptrías del ojo derecho, y al realizar el examen de los movimientos oculares se determina que la paciente presenta una parálisis del sexto par derecho. Otras de las manifestaciones asociadas a la vacunación son las trombosis vasculares. En este caso, los autores referencian 8 pacientes con una edad promedio de los 42.9 años, un inicio de síntomas aproximadamente 8 días después de la vacunación, siendo las principales manifestaciones una trombosis de la vena oftálmica superior, trombosis del seno venoso y un caso con trombocitopenia que después presentó un ACV isquémico, un sangrado. En este caso tenemos un paciente que se presentó con trombosis de vena oftálmica superior, paciente de 29 años, femenina, previamente sana, quien refiere disminución y visión borrosa en el ojo izquierdo 9 días después de recibir la primera dosis de AstraZeneca. Además de eso, la paciente se presentaba con cefalea, un edema palpebral y también una proptosis del globo ocular izquierdo con movilidad ocular limitada, y un cuadro de diplopía a la visión vertical. Se evidenciaron altos niveles de dímero D, y se evidencia en las imágenes de resonancia magnética una trombosis de la vena oftálmica superior, acá que se puede observar por el no paso del contraste. Entonces, pues,
Posteriormente, pues la paciente se llevó a estudios, se evidenció también una disminución en el conteo plaquetario, recibió manejo con dexametasona con el fin de aumentar el conteo de plaquetas. El cuadro siguió progresando hasta llegar a un infarto de la arteria cerebral media manifestado por la paciente por afasia y una hemiparesia izquierda. Acá también se puede observar en las imágenes de la resonancia magnética la lesión en el parénquima cerebral. Este es un caso de un paciente de 50 años, masculino, previamente sano, con alteración visual. 11 días después de recibir la primera dosis de AstraZeneca, presentó también a la clínica con dolor, con cefalea severa, una pequeña desviación de la comisura labial derecha, pérdida de fuerza en los miembros, en el miembro inferior derecho y una marcha inestable. Se realizan estas imágenes donde se puede observar la obstrucción al paso en el seno venoso central y en el seno venoso izquierdo. El paciente requirió manejo con trombolisis y acá tenemos pues las imágenes posteriores al tratamiento y con posterior resolución de la sintomatología referida. Este cuadro es de un paciente de un caso pues bastante raro. Son las variables sanguíneas de una paciente de 60 años que tenía antecedente de tiroiditis de Hashimoto e hipertensión. Una paciente que consulta por un dolor abdominal severo después de 7 días de recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Se evidencia que la paciente presenta un cuadro de trombocitopenia con 118.000 plaquetas al ingreso. Se realizan imágenes y estudios, se encuentra una hemorragia adrenal y un hematoma en la región del riñón derecho. Posteriormente la paciente presenta empeoramiento del cuadro y presenta sintomatología neurológica. Se evidencia que también tiene un cuadro de un ACV isquémico cerebral izquierdo, no candidata a trombolisis. El cuadro de la paciente pues se fue deteriorando progresivamente, llegando a un conteo de plaquetas de 5.000. El valor del dímero D fue de 106.200, un número bastante alto. Y la paciente, pues después de 6 días de su ingreso a hospitalización, fallece por el cuadro hemorrágico y trombolítico. Estos reportes mencionados pues son algunos. En el primer documento que presenté tenían listados más o menos unos 36 reportes divididos pues en las diferentes manifestaciones ya mencionadas, y este es otro artículo, es un documento publicado en febrero de este año donde pues hay una compilación de los ya mencionados y otros nuevos. En este, pues ya el número de casos aumentó a 96 publicados en la literatura. Se mencionan acá 21 nuevos casos por este autor de cuadros de uveitis asociados la gran mayoría a la vacuna de Pfizer. Pacientes con diferentes alteraciones visuales, pero lo que más llamaba la atención eran los síntomas y los signos pues evidenciados al examen físico, ojo rojo, fotofobia y la gran cantidad de pacientes que se presentaron con celularidad en cámara anterior. Acá tenemos la continuación de la tabla donde se muestra que todos los cuadros de uveitis presentados estaban asociados a las vacunas de Pfizer, siendo más prevalente el cuadro uveítico posterior a la aplicación de la segunda dosis. Además de esto, también se evidenciaron cuadros, se me presentan aquí 5 casos de alteraciones vasculares dadas por obstrucciones de la vena central de la retina. También pues llama la atención aquí un reporte de la vacuna de Sputnik, pero la mayoría sigue siendo de la vacuna de Pfizer. Entonces acá tenemos un cuadro publicado también en el 2021 de un paciente que se presentó con una obstrucción, una oclusión de rama de la vena central de la retina. El paciente presenta disminución de agudeza visual. Acá se observan unos cambios en una rama temporal superior de la vena sin tener en este momento compromiso macular. Posteriormente se evidencia cómo la enfermedad ha progresado, los cambios macroscópicos y también la presencia de edema macular. El paciente requirió 2 dosis de intravitreal de Ravinizumab con una posterior mejoría del cuadro clínico.
También se reportaron más casos de parálisis nerviosas, parálisis musculares. Tenemos acá pues un caso también donde se evidencia la parálisis del sexto par, asociado a vacuna de AstraZeneca, 2 casos de AstraZeneca, un caso reportado por la vacuna de Pfizer y hay 2 casos con endotropia aguda y diplopía, alteraciones también en la musculatura extraocular. Llama la atención que el caso que reportan ellos asociado a la vacuna de Pfizer presentaba múltiples neuropatías craneales con parálisis en el tercero, sexto y séptimo par craneal, entonces dando también una parálisis facial bastante marcada. ¿Cuáles son las posibles implicaciones de los tipos de vacunas en la aparición de estas manifestaciones? Entonces, como se mencionaba previamente en el video, las vacunas de RNA mensajero pues van a liberar el RNA en nanopartículas lipídicas. Estas nanopartículas lipídicas van a tener un potencial de activación de citoquinas proinflamatorias, siendo las principales activadas los linfocitos TCD4+, CD8+, y algunos anticuerpos antiproteína de espiga. Y pues se ha visto que los linfocitos TCD4+, T-helper1, que son productores de interferón, van a jugar un papel muy importante en la respuesta inmune y lo que va a llevar a desencadenar el rechazo a los injertos corneales. Entonces esta parte se está estudiando precisamente como para controlar en el caso de los pacientes que tengan antecedentes de trasplantes de córnea. Otra de los mecanismos proinflamatorios que se activan son las activaciones de los Toll-like receptors, que son los que van a explicar parcialmente la reactivación de las manifestaciones de herpes zóster ocular. También dentro de la liberación del RNA mensajero, pues va a haber un aumento y una superproducción de este tipo de RNA, aumentando la permeabilidad vascular, lo cual puede llevar a la extravasación, principalmente en el tejido de la coroides, llevando también a manifestaciones retinianas, y se explica parcialmente que hay una cascada asociada también a la liberación de RNA mensajero, con un aumento de liberación endógena de corticoides, principalmente aumento sistémico de cortisol. También va a haber una activación de la cascada del complemento. Esto va a llevar a engrosamiento vascular, a neovascularización, algo similar a lo que ocurre con la extravasación coriocapilar, lo cual sería lo que pueda explicar la presencia de los cuadros de corioretinopatía serosa central. Además de esto, pues las reacciones de hipersensibilidad antígeno-anticuerpo, ya que puede haber una similitud entre los péptidos de la vacuna y los péptidos que se encuentran en el tejido de la uvea, que sea lo que explique la presencia de uveitis por el desencadenamiento pues, de la respuesta inflamatoria. Y, como mencionaba, los anticuerpos contra las proteínas de espiga y los linfocitos T-helper1 activados pueden llevar a hacer una reacción cruzada con las proteínas que se encuentran en las capas retinianas externas, también en los vasos retinianos grandes y en el epitelio pigmentario, llevando pues a diferentes manifestaciones, principalmente la arteritis anterior no isquémica. Otros de los cuadros que podrían explicar la aparición de síntomas pues son los desarrollados por microangiopatía, algunos episodios de vasculitis localizada y la desmielinización, lo que puede explicar en alguna parte las lesiones purpúricas y las equimosis palpebrales presentadas en los 2 primeros pacientes que mencioné, o la desmielinización nerviosa, lo que puede generar la parálisis en los músculos oculares. Eso con respecto a las vacunas de RNA mensajero. Ahora, con respecto a las vacunas del vector viral, estas lo que hacen es replicar las cadenas de RNA del virus similar al COVID, pues principalmente reproduciendo la proteína Spike. Sin embargo, en algunos casos se presenta un splicing alternativo, lo que lleva a una alteración en la replicación de estas proteínas y se presentan unas proteínas que son solubles. Estas proteínas solubles van a tener una respuesta más inmunogénica y puede tener una producción de eventos trombóticos asociado a la reacción antígeno-anticuerpo. También los autores mencionan que posiblemente la unión de estas proteínas solubles pueden llegar a las células endoteliales vasculares que expresan enzima convertidora de angiotensina tipo 2, lo cual puede llevar también a una alteración de la regulación de la
de la homeostasis en cuanto a la parte de la cascada de coagulación. También hay interacciones con receptores de lectina tipo C que son encargados de la aglutinación de carbohidratos y mencionan que puede estar relacionado también con el receptor CD147, que se ha estudiado bastante en enfermedades como el Alzheimer, pero también se ha estudiado en patologías principalmente de oclusiones arteriales coronarias, principalmente porque pues, se menciona que llega a tener un papel también que regula una adecuada vascularización y en proceso de reparación endotelial vascular que se puede ver alterado generando pues más eventos trombóticos. Llama también la atención que mencionan los anticuerpos del factor plaquetario tipo 4. Esto relacionado con un síndrome llamado síndrome de trombocitopenia, en el cual estos factores plaquetarios se van a ver aumentados, llevando así pues a un mayor estado de hipercoagulabilidad eh, que puede estar asociado a las diferentes manifestaciones trombolíticas, no solo oculares, sino pues también sistémicas en pacientes que han recibido. Principalmente ellos refieren AstraZeneca, 3 casos por cada 100.000 vacunados, y en el caso de la vacuna de Janssen, el síndrome de trombocitopenia se vio en 15 casos por 7.98 millones de dosis aplicadas. Esto se va a evidenciar clínicamente con la presencia de síntomas como cefalea, visión borrosa, alteraciones en la movilidad ocular, que también pueden presentar diplopia, en algunos casos hemianopsia o papiledema. En estos casos se van a realizar mediciones del factor plaquetario tipo 4 y se va a ver que están muy elevados también junto con el dímero D. En cuanto a las vacunas de vector viral, pues también se puede ver respuestas procoagulantes o proinflamatorias elevadas que pueden llevar también alteraciones principalmente en patología retiniana, lo cual puede estar asociado a la neuroretinopatía aguda central. Estas cascadas proinflamatorias también pueden ser las que den pie a la reactivación de esclerosis múltiple y asociada también a la neuritis óptica. Sin embargo, pues todo esto son hipótesis que todavía no se han definido como tal su causalidad, entonces es necesario realizar más estudios para aclarar pues por qué se están presentando todas estas manifestaciones en los pacientes que reciben específicamente este tipo de vacuna. Básicamente, pues ese era como el contexto que los quería colocar, pues en cómo va la cuestión de los efectos adversos de las vacunas. Se menciona mucho la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca y Moderna más que todo. No encontré pues muchos reportes de efectos asociados a la vacuna de Sinovac. Solamente vi por ahí un reporte de un paciente que presentó otitis después de la segunda dosis. El resto, la gran mayoría de los pacientes que se presentan con estas alteraciones se asocian a la vacuna de Pfizer. Como conclusiones de esta charla, pues siempre es necesario estar atentos a cuáles pueden llegar a ser unas posibles complicaciones a las aplicaciones de la vacuna, pues siempre es importante tener en cuenta que pues con este advenimiento de la nueva vacunación, pues siempre toca tener un poco de cuidado a la hora de la sintomatología presentada por los pacientes y tratar de ver si existe alguna posible correlación con la vacunación. Pero también cabe tener en cuenta que las complicaciones asociadas a la vacuna son mucho menores que las que se presentan cuando el paciente contrae como tal la enfermedad, ya que pues estas complicaciones son más altas en pacientes contagiados con COVID-19. Siempre es importante tener en cuenta que los beneficios de la vacunación van a sobrepasar los riesgos de las complicaciones y pues como tal, al ser pues una vacuna relativamente nueva y un cuadro pues que es de tipo mundial y que todavía tiene muchas caras ocultas, pues se requieren más estudios para determinar la causalidad de los diferentes tipos de vacunas con las alteraciones previamente descritas. Básicamente eso era lo que tenía para la charla del día de hoy. Muchas gracias.